Imaginen una voz que atravesó el miedo y la propaganda, llegando a millones en un mundo en guerra. Era la voz de Edward R. Murrow. Sus tonos calmados y medidos fueron un faro de cordura durante el caos. No solo informaba, hacía sentir el costo humano de la historia. Sus transmisiones anclaron a un público en la incertidumbre. Traducía el caos en algo humano, hablando como testigo compartido. Buenas noches y buena suerte era más que una despedida. Era un deseo de supervivencia. Su integridad y empatía establecieron un nuevo estándar para el periodismo. Veía el reportaje como un deber sagrado para iluminar la verdad, no para perseguir la fama. Desde el Blitz de Londres hasta los estudios de la CBS, su compromiso nunca vaciló. Su voz fue un arma contra la tiranía y un consuelo para los afligidos. No era solo un reportero, era la conciencia de una generación. Su legado nos desafía a decir la verdad al poder, incluso hoy. ¿De dónde venía su coraje? ¿Qué lo llevó a confrontar a McCarthy cuando otros guardaron silencio? Su desafío fue fruto de una vida guiada por principios, no de impulsos momentáneos. Su educación, sus mentores y su perfeccionismo moldearon su resiliencia. Sintió miedo como cualquier otro, pero actuó a pesar de ello. La respuesta a su coraje radica en las batallas internas que libró mucho antes de estar frente al micrófono. Su historia trata sobre la conciencia, el intelecto y la voluntad de actuar. Comprender su historia exige mirar el mundo convulso que lo formó. Entre guerras, crisis y propaganda, la sociedad vivía en incertidumbre. La radio y la información se volvieron armas decisivas. En ese entorno, aprendió el valor de la verdad y la urgencia de defenderla. La neutralidad podía ser complicidad, el silencio, una falla moral. Así, su misión nació de la crisis, no del aula. Se preparó sin saberlo para un papel crucial en la historia. La historia comenzó lejos del poder, en la Carolina del Norte rural, y más tarde, en los vastos paisajes del estado de Washington. Criado en una familia cuáquera, aprendió disciplina y sentido del deber. La vida era exigente, enseñándole resiliencia y respeto por el trabajo duro. De adolescente, trabajó en los bosques madereros, donde aprendió resistencia y camaradería. Juzgaba a las personas por sus acciones, no por su estatus. Las dificultades tempranas le dieron empatía por los estadounidenses comunes. Su motivación fue siempre un deseo de paz y un rechazo a las causas del conflicto. Aprendió a decir la verdad, incluso cuando fuera difícil. Sus raíces combinaban la dureza física con un espíritu de principios. No era un intelectual de Torre de Marfil, sino alguien arraigado en la vida real. De ahí nacieron las raíces de su coraje. La universidad agudizó su intelecto y su sentido ético. Se destacó en oratoria y debates, aprendiendo el poder de la persuasión y la precisión en el lenguaje. Su mentora, Ida Lowe Anderson, le enseñó autenticidad y responsabilidad. El perfeccionismo se volvió su escudo contra prejuicios y propaganda. Los roles de liderazgo lo expusieron a la política y a dilemas éticos. Aprendió a aplicar la justicia a problemas complejos. Así, su brújula moral quedó fija, siempre apuntando hacia la verdad. Para Edward R. Murrow, el periodismo era una misión moral. Informar con integridad y responsabilidad. Veía informar al público como un deber sagrado, esencial para la democracia. Esta convicción se forjó al observar cómo los regímenes totalitarios distorsionaban la información. Para él, la neutralidad no bastaba. La verdad debía buscarse y defenderse activamente. Sus valores, arraigados en su crianza cuáquera, guiaron su sentido de justicia. Creía que una ciudadanía informada era el mejor antídoto contra la tiranía. Así, su periodismo se convirtió en una defensa activa de la conciencia pública. El imperativo moral fue el motor de su carrera y su legado. Eligió defender los valores fundamentales de la sociedad, incluso ante la adversidad. Su periodismo demostró que la verdad es la fuerza más poderosa. Su búsqueda de la verdad lo llevó a trabajar con una meticulosidad inquebrantable. Cada detalle debía ser preciso. La credibilidad era su mayor activo. En un mundo de propaganda, la exactitud era su defensa. Su famosa despedida, "Esto es Londres", reflejaba la confianza en su trabajo. Esa exigencia personal era su respuesta a quienes distorsionaban la realidad. Pero esa dedicación tenía un precio: el estrés y el aislamiento.
La presión profesional lo acompañaba siempre. Aún así, se mantuvo firme bajo presión, enfrentando un escrutinio constante. Su perfeccionismo fue tanto herramienta como carga, pero nunca cedió en su compromiso. Así, Murrow demostró que la excelencia profesional exige sacrificio y fortaleza interior. Murrow sentía una fuerza interior que lo impulsaba a actuar cuando otros dudaban. Su educación cuáquera le enseñó a ser responsable de sus actos y a no callar ante la injusticia. Para él, los dilemas políticos eran ante todo dilemas morales. No solo informaba sobre la guerra, transmitía el sufrimiento y la esperanza de la gente. Esa sensibilidad lo llevó a enfrentarse a figuras poderosas como el senador McCarthy. Su valentía surgía de esa convicción interna, guiándolo a través de los desafíos de su época. Así, Murrow se convirtió en un referente moral para toda una generación. Durante la Segunda Guerra Mundial, un corresponsal estadounidense transmitía desde los tejados de Londres durante el Blitz. Su objetivo, llevar la realidad de la guerra a las audiencias estadounidenses. Incorporó los sonidos del Blitz en sus transmisiones, haciendo palpable el peligro. Su frase «Esto es Londres» se volvió símbolo de la cobertura en tiempos de guerra. Los oyentes compartían la tensión y esperanza de cada noche a través de la radio. Desde el tejado, fue testigo en nombre de millones que buscaban la verdad. Ponerse en peligro era un acto de solidaridad con quienes sufrían la guerra. Así, sus reportes tendieron un puente entre una nación en guerra y otra en paz. Estar en un tejado mientras llovían bombas requería mucho más que coraje físico. Exigía un control psicológico extraordinario. La entrega tranquila frente al peligro mortal era fruto de una disciplina emocional extrema, un esfuerzo consciente para dominar el propio terror. Sabía que el pánico era contagioso y que su responsabilidad principal era ofrecer una voz de claridad y razón en medio del caos. Esa compostura era una habilidad aprendida, perfeccionada a través de años de autodisciplina y comprensión de la psicología humana. Practicaba una forma de desapego emocional, no para ser insensible, sino para funcionar con eficacia. Se concentraba en los aspectos técnicos de la transmisión. El micrófono, el tiempo, los detalles de la escena, como escudo mental. Compartimentaba sus emociones, dejando a un lado el terror personal para cumplir con el deber profesional. Detrás de escena, ese autocontrol era una lucha constante, con tensión, agotamiento y estados de ánimo sombríos. La voz tranquila en la radio era la cara pública de una batalla privada contra los propios instintos de lucha o huida. Esencialmente, reconfiguraba su mente en tiempo real, anulando el impulso de huir con un compromiso superior con la misión. Ese conflicto interno entre instinto e intelecto, entre miedo y deber, era el drama oculto de cada transmisión. La compostura no era ausencia de miedo, sino un triunfo sobre él. Demostró que el mayor activo de un reportero en una crisis no es la adrenalina, sino una mente clara. Esta capacidad de permanecer en calma en el caos le sería muy útil a lo largo de la carrera, especialmente en los enfrentamientos políticos de alto riesgo que estaban por venir. El Blitz fue su prueba de fuego, un crisol que forjó un control emocional de voluntad férrea. Aprendió que para informar sobre el miedo, primero hay que dominarlo en uno mismo, transformando una vulnerabilidad personal en una fortaleza profesional. La calma del periodista dependía de técnicas mentales para mantener la concentración bajo presión. Describir lo que veía le ayudaba a mantenerse presente y sereno. El micrófono era su conexión física con la realidad. Convertía el miedo en acción, pasando de espectador a protagonista. Sus principios y valores guiaban cada decisión. Así, el miedo se transformaba en periodismo relevante. El coraje no es ausencia de miedo, sino actuar con convicción a pesar de él. Al regresar a Estados Unidos, el periodista se encontró ante un reto ético inesperado. El país vivía bajo la sombra del miedo rojo, impulsado por el senador McCarthy. El macartismo desató una guerra psicológica. Listas negras, sospechas y miedo. Para el periodista, el verdadero peligro era guardar silencio ante la injusticia. Comprendía el miedo, pero sabía que desafiarlo definiría su legado. Así, eligió enfrentar el riesgo y defender los principios que siempre lo guiaron. Enfrentar a McCarthy fue un acto de valentía. Junto a Friendly, el periodista eligió actuar cuando otros callaban. Decidió usar su plataforma para exponer los métodos del senador.
El silencio no era una opción. La verdad debía ser defendida. El 9 de marzo de 1954, se sentó frente a la cámara, con voz tranquila y firme. Aquella transmisión desenmascaró a McCarthy y marcó un antes y un después en el periodismo. Tomó una postura pública, dando voz a una nación que tenía miedo de hablar. Su decisión inspiró a otros a enfrentar la injusticia con integridad. Así, el periodismo se convirtió en un acto de coraje colectivo. Su ejemplo permanece como guía para quienes buscan la verdad. El coraje periodístico exige integridad, rigor intelectual y valentía para enfrentar al poder. Murrow demostró que la prensa debe exigir cuentas con hechos y claridad. Su famosa despedida, "Buenas noches y buena suerte", resumió su filosofía de integridad. En tiempos de noticias falsas, la verificación y el coraje siguen siendo esenciales. El coraje es una habilidad práctica, construida sobre la preparación psicológica y la ética. Las lecciones de Murrow nos orientan en el caos informativo actual. Hoy, todos compartimos y consumimos información. Su ejemplo nos anima a pensar críticamente. Cuestiona las narrativas, busca hechos y decide con criterio. Este enfoque es esencial para resistir la manipulación y ganar autonomía intelectual. El periodismo responsable nos enseña a pensar, no solo a informar. Una mente clara y una conciencia fuerte son claves en la era digital. Construye tu propio marco para discernir la verdad y usar tu voz. Cuestiona, verifica, actúa con convicción. Esta es la sabiduría de quien desafió la oscuridad con integridad. Edward R. Murrow nos mostró el poder de la verdad en tiempos de oscuridad. Desde los bosques de Washington hasta los tejados de Londres, actuó siempre con integridad. Su ejemplo nos reta a buscar la claridad y el coraje, incluso en la incertidumbre. Demostró que la objetividad y la valentía son esenciales para la democracia. Hoy, su voz resuena como un llamado a enfrentar nuestros propios desafíos con honestidad. ¿Seremos lo suficientemente valientes para la verdad? No nos dio todas las respuestas, pero nos enseñó a hacer las preguntas correctas. Su vida fue una conversación abierta sobre la verdad, el poder y la responsabilidad. No solo informaba, inspiraba a pensar y actuar. Su mayor lección: la democracia y la búsqueda de la verdad nunca terminan. Cada generación debe encontrar el valor para defender la libertad y la razón. El legado no es un monumento, sino una responsabilidad compartida. Este documental busca continuar esa conversación esencial. Al comprender su empatía, fortaleza mental y decisiones éticas, obtenemos un modelo práctico para nuestras vidas. Esta historia nos invita a examinar nuestras creencias y silencios, y a decidir qué estamos dispuestos a defender. ¿Construimos integridad o seguimos la opinión popular? La pregunta de los años 50 sigue vigente hoy. ¿Estás listo para cuestionar tus propias verdades? ¿Separar hechos de ficción y exigir un estándar más alto? Ese es el desafío psicológico que nos dejó. La fuerza de una nación está en el coraje y la honestidad de sus ciudadanos. Puso su fe en el poder de una mente informada multiplicada por millones. Al terminar este viaje, nos queda una responsabilidad. Nos mostró el camino. Coraje, integridad y rigor intelectual. Ahora, el micrófono es nuestro. La conversación sigue, los principios permanecen. La historia de lo que viene después está por escribirse. Depende de nosotros decidir si seremos espectadores pasivos o participantes activos en la lucha por un mundo más informado, justo y veraz. Esto fue Anatomía del Poder, donde la historia no se explica, se expone cruda. Y si te gustó el video, no olvides apoyarnos con tu me gusta y siguiendo el canal. Buenas noches y buena suerte.